Ok, vamos a iniciar. La Biblia en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 11. El título de la prédica es El poder de los hijos de Dios. Todos vamos a leer al tiempo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se puso junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque nosotros tenemos este testimonio escrito de las cosas que acontecieron, no solamente en tu nacimiento, en tu vida pública, sino también en tu muerte, en tu resurrección, en tu partida de este mundo, que tú no quedaste enterrado, Señor, como tantos en la tumba, sino que resucitaste de las muertes y fuiste alzado a los cielos y te sentaste a la diestra de Dios el Padre, y desde ahí observas, miras, y te ha sido dado el poder y la gloria en los cielos y en la tierra. Así que nosotros no estamos orando, hablando solos, ni estamos teniendo una costumbre, sino que estamos obedeciendo tu mandamiento de presentarnos delante de ti, porque tú quieres hablar a tu iglesia, a los que han sido escogidos, para que conozcamos tu voluntad y ponerlos también por obra. Ayúdanos, por favor, dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, que el Espíritu Santo me guíe a enseñar según tu voluntad, Señor. Ayúdame, por favor, para que los hermanos, desde el que está en la primera banca hasta el último, estén despiertos y estén conectados con tu palabra y puedan entender y les dé la bendición y salgan con gozo de haber recibido tu palabra, tu mandamiento y tu consuelo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la síntesis. Dice: el poder de los hijos de Dios. Dios es Padre nuestro, es decir, es Padre de Jesucristo y Padre nuestro. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja. Dios trabaja desde el principio cuando creó todas las cosas. El Hijo trabajó en los días de la carne y trabaja ahora desde el cielo. El Espíritu Santo ha trabajado desde el principio inspirando a los hombres, conmoviéndoles para que crean y obedezcan a la palabra de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, pasando por Noé, luego por Abraham e Israel, Dios ha llamado a los hombres para que les sirvan. Pero desde Adán hasta nuestros días ha llamado a muchos, pero ha escogido a pocos. Los pocos que escoge son los que hacen su voluntad. A estos les da autoridad y poder. Hemos sido llamados por el Señor Jesús para que estemos con Él y seamos santos. A los que hemos sido santificados, se nos ha dado a conocer la voluntad del Padre. Los que conocemos la voluntad del Padre, queremos trabajar con el Espíritu Santo y con poder. Dios Padre nos ha dado el Espíritu Santo, que viene acompañado de poder para que santifiquemos su nombre. Bien, entonces, la semana pasada estábamos en Marcos capítulo 16 y Marcos capítulo 16, versículo desde el 14 hasta el 20.
¿Sí? Entonces es un acontecimiento del momento de la resurrección de Jesucristo, y eso Marcos 16 está diciendo lo que él dijo antes de ascender al cielo, ¿sí? Dijo, por tanto, id a ser discípulos, por tanto, id, prediqué por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y luego dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la siguen. Amén. Digamos que entre el capítulo 18 y el capítulo 19 encajaría o engranaría la lectura de hoy, ¿sí? Es decir, si nosotros leemos el libro continuamente de la Biblia, entonces diría, bueno, está como partido, ¿y qué siguió acá? En orden cronológico de los relatos, por eso comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, en el primer escrito, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, él escogió, los consideró que son apóstoles, les enseñó la voluntad, y luego les dijo, después de que se fue, después de que resucitó, ahora ustedes vayan y cuéntenle a la gente lo que vieron, lo que oyeron y mi mandamiento. Es así, ¿cierto? Pero antes de ascender, antes de subir, ya están en el momento, en el día de la ascensión del Señor al cielo, y le hicieron esa pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel? Antes de decir eso, él dijo, mire, les dijo que el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso fue lo que, como él dijo, que las cosas que les enseñó a ellos, ¿sí? No es que en ese momento se los dijo, sino que ya se los había dicho. Durante el tiempo de su vida pública, Jesús ya les había dicho que ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Ya se los había, no se los dijo en ese momento. Lo que les dijo en ese momento fue porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es la segunda vez que habla acerca del Espíritu Santo. En 2 versículos ya ha hablado de recibir el Espíritu Santo. Y luego por tercera vez luego le preguntan, pero si restaurarás el reino de Israel, y a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tercera vez que habla del Espíritu Santo antes de partir. Es tan importante entender la venida y la llegada del Espíritu Santo porque es un acontecimiento real, como fue real el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? O sea, nosotros creemos que Jesús nació, o sea que es una persona que existió, y luego también estamos creyendo que Él murió, pero también creemos que Dios Padre lo resucitó, y también creemos que Él subió al cielo, y también creemos que Él vuelve por segunda vez, ¿cierto que sí? Es un acontecimiento real, algo que está pasando. Bien, entonces si eso es real, la llegada del Espíritu Santo según la promesa del Padre ha de ser algo real que se experimenta, debe ser algo que a nosotros nos debe afectar en nuestra vida cotidiana, porque dijo, miren, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu. No se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre que ustedes, yo ya les dije. Entonces dijo, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Espérense. O sea, algo tenía que pasar con la llegada del Espíritu Santo, algo que ellos no habían experimentado, pero que en el momento de llegar al Espíritu Santo ellos iban a experimentar ¿qué? Poder. Porque, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es el poder? La semana pasada hablamos acerca de la autoridad. Entendieron lo de la autoridad, creo, ¿cierto? Más o menos. Lo repasamos el miércoles. En cuanto a la autoridad, aprendimos que conocieron el nombre, recibieron el nombre y se bautizaron en ese nombre para tener autoridad. ¿Cierto que sí? En eso, hasta ahí llegamos. Es la autoridad. Recibir esa autoridad es tan importante porque entonces nosotros ahora amamos su nombre, respetamos su nombre y queremos vivir y creemos en ese nombre. Por eso les dije, lean Malaquías. No me digan que no leyeron Malaquías.
No les voy a preguntar, pero espero que lo hayan leído y ustedes van a entender cómo Malaquías, una de las primeras cosas que dice, repasemos un momentico, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es que, ¿por qué dije que leyeran Malaquías después de haber hablado acerca del nombre? Porque es que el nombre que Dios nos dio es su nombre, que es enaltecido, y Él puso su nombre, Él dio la palabra, y no teniendo por nadie más que jurar, por alguien superior a Él, por sí mismo, dijo: por mí mismo he jurado. Ustedes lo han leído, no vamos a leer ahora porque no alcanzaría el tiempo. Por mí mismo he jurado quiere decir por mi nombre, porque Él ama su nombre, que voy a hacer tal y tal y tal cosa, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios está acompañada de la gloria de su nombre para darle la autoridad. Pero no solamente le da la autoridad, sino que también le acompaña el poder. ¿A qué le acompaña el poder? ¿A qué le acompaña el poder? Estamos hablando del Padre. Estamos hablando que lo primero que dice, que el poder de los hijos de Dios, y comienza diciendo: Dios es Padre nuestro, es decir, Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Estábamos leyendo Malaquías que está diciendo que Él es Padre, ¿cierto? Que ¿dónde está mi honra? Entonces, cuando está diciendo que Dios es Padre y Padre de Jesucristo y Padre nuestro, es que los discípulos en ese entonces no llamaban a Dios Padre. No llamaban a Dios Padre. De hecho, a Jesús lo mataron o fue sentenciado a la muerte 2 veces en Juan capítulo 5 versículo 17, como lo hemos leído, y 18, y en Juan capítulo 10 versículo 30, 31 al 33, donde dice que no te matamos a ti por las obras que hiciste, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios al decir que Dios es tu Padre. O sea, ellos no podían decir que Dios es Padre. Ellos mataron a Jesús porque Jesús decía que Dios es Padre, porque al decir que es Padre, que Dios es el Padre, se estaba haciendo igual a Dios. ¿Cierto que sí? Entonces usted es Dios. Como está diciendo que Dios es su Padre, entonces usted es Dios. Entonces, ¿qué hacemos con Él? Es digno de muerte. Por eso Él murió, por eso lo mataron, por decir que Él es el Hijo de Dios. Pero Dios confirmó que lo que Él decía es verdad, resucitándolo de los muertos. Porque lo que Él dijo es verdad. Si Él hubiera sido un mentiroso, Dios no había confirmado una mentira resucitándolo de los muertos. Dios, con la resurrección de Jesucristo, lo resucitó de los muertos, sabiendo que lo que Él estaba haciendo es la obra que el Padre le había mandado o le había encomendado, y que Él obedeció. Y que obedeció todo lo que Dios le dijo hasta la muerte, y la muerte de la cruz es la obediencia del Padre, de Jesús como hijo al Padre. Entonces, los primeros discípulos no le decían a Dios Padre, sino que a Jesús le podían decir Jesús o Señor. Pero durante 3 años estuvieron tan cerca a Él que se acostumbraron a la relación entre Jesús y Dios, llamándolo Padre, porque Jesús siempre le decía Padre, Padre, Padre. Entonces, cuando le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Él dijo: usted es el Hijo del Dios viviente. O sea, consideraron y creyeron que Él tenía la misma autoridad y la misma gloria de Dios, pero que ese Dios viviente es el Padre de ese que estaba al frente de ellos. Cuando Jesús se fue, antes de irse, cuando comenzó a enseñar, dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo creo que ellos no oraron Padre nuestro sino hasta que recibieron el Espíritu Santo. Inclusive ni siquiera lo oraron cuando estaban, después de que resucitó o antes de la ascensión, sino cuando llegó el Espíritu Santo, ellos se conmovieron y entendieron que con la llegada del Espíritu Santo su vida se afectó tanto y se llenó tanto de amor, que experimentaban el mismo amor que Jesús tenía cuando el Espíritu Santo llegó. Tenían el mismo amor por Dios, tenían el mismo amor por la palabra, ya no tenían temor, ya tenían, era un anhelo de ver a Dios y de llamarle Padre, de decirle te Abba Padre, y comenzaron, ya entendiendo la voluntad de Dios, siendo Padre, comenzaron a hacer la voluntad de Dios. A Él le preguntaron: ya está tu mamá y tus hermanos que te quieren. Dios: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad. Quiere decir mi familia.
¿Quién es su mamá? O sea, ¿quién es su familia? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis familiares? Usted sabe que la familia es la relación eterna, ¿o no? La familia, una relación entre el padre y el hijo, es una relación eterna. Hasta de pronto con los cónyuges entre esposo y esposa se pueden separar, pero es que ¿cómo separa uno un hijo de un padre o un padre? Es muy difícil, ¿cierto que sí? Porque uno algún día conoció a la persona con la que tuvo el hijo, pero es que al hijo lo tuvo desde antes de, o sea, lo ama desde antes de nacer. Lo que pasa es que los hijos no aman a los padres como verdaderamente merecen. O sea, como verdaderamente al padre le gustaría que amara. A uno le gustaría que los hijos lo amaran verdaderamente. Lo que pasa es que los hijos no responden a ese amor porque no se acuerdan desde el momento de la concepción, no se acuerda cuándo fue que nació, no se acuerda que chupó como el seno y que también se trasnochó y que le limpió la cola y lo bañó y que no comió y que no durmió y que se trasnochó y que le toca ir al médico y las calificaciones. Y ya desde ese día, yo le digo a mi hijo, ahora que la esposa está embarazada, ¿no te cambió la vida? Uy, papi, no te imaginas. Ahora que se la pasa pensando en el trabajo, no, en el hijo. Ya quiere ver la cara, ya que cómo está, que qué quiere comer, que dónde la llevo, que qué ropa le pongo. Desde ahí, eso es hasta el día de la muerte. Así se vayan siendo malagradecidos, eso será hasta el día de la muerte. Tiene que ser uno un mal papá para no pensar en su hijo. Pero uno siempre piensa en ellos, por más malvados que sean. Lo que pasa es que los hijos no recuerdan las lágrimas que hacen derramar a los padres. No les importa. No entiende ese amor de las lágrimas de un papá o de una mamá, diciendo no haga eso, por favor. Entonces no le importa cuánto hiera su corazón y cuánto le duela su corazón por no obedecer. Esa obediencia que exigen los padres a los hijos no es una obediencia que traiga como una restricción para que no sea feliz. Todo lo contrario, es para que sean felices. No con la felicidad que yo escojo. Porque las personas finalmente cuando se quieren casar o cuando se quieren ir, pues es lo que escogieron, la carrera que escogieron, el esposo o la esposa que escogieron. Pero uno como padre dirige y enseña más o menos el camino que debe coger para que no se extravíe. Es el corazón de los padres. Nosotros como papás de este mundo, pues no somos perfectos. No somos perfectos. Porque el único padre perfecto es Dios. La relación perfecta es entre Jesús y entre Dios el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese Hijo de Dios es el que nosotros vimos cómo verdaderamente honró a Dios el Padre, obedeciéndole hasta la muerte. ¿Qué tal que uno le dijera, mire, es que si uno le pide a un hijo, mira, haga tal cosa, ay, no. Y Dios le está diciendo al hijo, muera en la cruz, y dice, Señor, pues eso no es lo que yo quisiera, pero si es tu voluntad, a la cruz. Entonces, ¿eso qué es? ¿Esa es la obediencia? ¿O es el amor? Es el amor que el hijo tiene al padre. Es tanto amor que le tiene que él sabe que lo que está haciendo es para que para que el padre sea feliz, para que el papá sea feliz. Pero el papá sabe que haciendo eso finalmente va a ser la felicidad de él. Sería egoísta si el padre estuviera pensando solamente en él. Pero es que Dios el Padre no estaba pensando solamente en nosotros para salvarnos, sino que estaba pensando en que Él fuera nuestro Salvador y que nosotros verdaderamente algún día nos pudiéramos postrar ante Él, como lo aprendió de Jairo, reconocer que Él verdaderamente nos ama y poderle suplicar a alguien que verdaderamente nos ama. Porque es que, mire, uno pide consejería a personas que no lo aman a uno. Solamente ahí pide consejería a una persona, ay, ¿usted qué opina de eso? No, usted, su papá sí hace y su mamá es una porquería. Pero ¿a quién le está pidiendo consejo? A una persona que no ama a su papá ni a su mamá, sino un desconocido y que también de pronto tiene consejos o problemas en su hogar, ¿cierto? Pero al consejo, ¿qué tal que? Pues ¿cómo así? Pues vaya, hable con su papá, solucione con su mamá, o sea, vaya, o sea, no hiera el amor propio de su mamá o de su papá. Eso es un verdadero amigo. Le dice, no, usted no debe hacer sufrir a su papá, usted no debe hacer sufrir a su mamá. Por encima de todo, mire, es su papá, su mamá que la parió, es su papá que lo trajo. Ellos pueden que no sean perfectos, pero lo aman. Tenga la seguridad que lo están haciendo por amor. Vaya, no sea, sería como la forma más noble de ser un buen amigo. Un mal amigo le ayuda a que se pelee con sus padres. O sea, deseche a los amigos que le diga, ¿a usted qué le importa a su papá o su mamá? No son buenos amigos, o no son buenos hijos tampoco. Porque si fueran buenos hijos, diría, oiga, no, mire su mamá, eso, no, respételos, oiga, no, pues tampoco. ¿Por qué? Porque lo hace también con sus padres. ¿Qué
¿qué es esto del poder de los hijos de Dios, de la autoridad de los hijos de Dios, y que nosotros le decimos a Dios Padre nuestro? Pues precisamente eso, que le estamos diciendo Padre, y en Malaquías está diciendo: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Ustedes me llaman a mí Padre, ¿y cómo es que ustedes me honran? Si nosotros estamos diciéndole a Dios Padre, ¿cómo estamos reconociendo a Él la obediencia? Uno piensa que obedecer es solamente ir a predicar. No, obedecer es verdaderamente conocer la voluntad de Dios y vivir para Él. Recibir el Espíritu Santo no es la voluntad de Dios. Él está diciendo: quédense en Jerusalén y esperen la llegada del Espíritu Santo para que ustedes sean mis testigos, porque sin el Espíritu Santo ustedes no pueden testificar de mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere qué es lo que Dios quiere? Reciba mi amor. Reciba mi amor. Dios como Padre está diciendo: reciba mi amor, reciba la gracia. Yo lo voy a perdonar a usted. Todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy se lo perdono. Todo, usted haya matado a usted, lo que usted quiera se lo perdono. Reconcíliese conmigo. Y yo le voy a dar la oportunidad de tener la autoridad, de tener mi nombre, y también le voy a dar la naturaleza divina que le voy a dar al Espíritu Santo para que el nombre esté en usted y usted por medio de ese nombre pueda predicar la palabra. Cuando usted anuncie mi palabra, mi mandamiento, y yo lo que diga, a mi palabra lo acompaña el poder. Uno dice: a la palabra lo acompaña el poder. Mire, Marcos, yo no sé si usted leyó también bien Marcos, capítulo 16. Póngase una lupa para que vea esto que dice acá. El Señor les dijo, ¿cierto?, que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es lo que mucha gente quiere. Ay, una vez me decía: uy, yo quisiera poner las manos a los enfermos y que ellos se resuciten y que ellos sean sanos. ¿A quién no le gustaría poner la mano y que la gente sea sana, cierto? Eso se pavonearía ahí. Y uno ve pastores que ponen la mano y quieren que la gente se caiga para que vean que Él es poderoso y para que vean que, uy, qué tipo tan poderoso, ¿no? ¿A usted no le gustaría poner las manos a los enfermos y que la gente recobrara su salud? Pero tiene tendría que tener dos formas de pensar: para su gloria, para que la gente lo vea a usted, o para que la gente vea en el nombre de quién está haciendo usted eso. Es para que su nombre, Danilo, sea glorificado, para que, ¡ay, Danilo es! No, Danilo no, Jesús es el que hace eso. Es Jesús. Usted está hablando en la palabra de Dios. Usted está testificando lo que Dios dijo, y a esa palabra que Dios dijo, que le dijo a usted, a esa palabra la acompaña el poder de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 19 y 20. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que dice, las señales que la ¿qué? ¿A quién? ¿Cierto? A la palabra. Ahí dice: ellos miren lo que dice ahí. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la siguen. ¿Que la siguen a quién? A la palabra. O sea que a la palabra la siguen las señales. A la palabra la siguen las señales. ¿Con qué acompaña uno la empanada, Moniquilla? O sea, ¿a qué le sigue a la empanada? Una empanada sin ají es como un sancocho sin revuelto, ¿sí o no? Uno le va a servir un sancocho y ¿dónde está el revuelto? Es todo un caldo, ¿sí o no? Lo mismo. Es para dar un ejemplo. Cuando sale el sol, al sol, ¿qué le sigue? La sombra. ¿Ustedes no han dado cuenta que si el sol sale inmediatamente la sombra? O sea que al sol le acompaña la sombra, ¿sí o no? ¿Es así o no? Como el ají está la empanada como la sombra al sol. ¿Sí o no? Más o menos. No sé si ustedes tengan otro ejemplo así más nutritivo que el mío. Que al ponqué le sigue la gaseosa, o que al tinto le sigue el azúcar, o bueno, no sé, o la leche para el café con leche, ¿sí? Bien, lo que quiere decir es que a la palabra la acompaña el poder.
el poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Te acuerdas que estudiamos el viernes eso? Porque no hay nadie más grande ni más poderoso que Dios. La vida espiritual, estudiábamos el viernes, que la vida espiritual de una persona inicia cuando por encima de todo pone la palabra de Dios como la autoridad, como la que tiene el poder. ¿Por qué? Porque es que hay gente que le teme a este mundo, pero hay gente que no teme a Dios. Entonces, bueno, ¿qué dijo Dios? Que no robe. Y entonces otra persona dice, ay, pero solamente es eso. Entonces no hay que tal cosa, no hay que entonces si usted no roba, entonces no podemos hacer que... Bueno, entonces hagámoslo. Entonces, ¿qué venció a la palabra? Este mundo. Entonces, ¿qué es lo que vence a este mundo? La fe. ¿Qué es lo que es la fe? La palabra de Dios. ¿Con qué vence uno este mundo? Con la palabra que tiene poder. La palabra que llega a mí puede tener el poder, pero la misma persona puede invalidarla dentro de sí misma al no obedecerla, es decir, no la cree, porque si la creyera, la obedecería. ¿O no es así? Si uno le dice, su merced, si usted le echa mucha sal, se le va a subir la tensión. Eso me decía mi suegra, me veía que yo le echaba chuchu. Ay, eso. ¿Qué le pasó, su merced? Se le subió la tensión. O sea, como que si había una señal, como que si había un anuncio, va a pasar tal cosa. ¿Sí? Si usted hace esto, le va a pasar tal cosa. Lo que Dios en cuanto a la ley es para que por medio de la carne uno entienda que a la desobediencia tiene una consecuencia. ¿Sí? La desobediencia tiene una consecuencia. No meta el dedo ahí porque se quema. Uno le dice a los niños, no meta el dedo ahí porque le coge la corriente. ¡Ay! Le cogió la corriente. ¡Ay, mamá! Le dije que no metiera el dedo. Pero como le dije, hágalo, no lo hagas como si lo hubiera dicho, hágalo. Es que uno es así. Uno le dice a los hijos, no haga, y más lo hacen. Yo no sé si es que lo disfrutan. Yo también fui, pero digo, no haga, y más lo hacen. Entonces, Dios está diciendo, no coma para que no muera. ¿Qué le pasó al hombre? Murió. Entonces, ahorita como está muerto, no sabe qué es lo que tiene la vida. Ahorita le está diciendo, ¿quiere vivir? Sí, yo quiero vivir. Beba la sangre. Entonces ya no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque Dios habló desde el Antiguo Testamento en parábola para que cuando Jesús viniera, nosotros entendiéramos que era por medio de su sangre que nosotros tendríamos la vida. Porque la vida de Jesús está en la sangre, así como la vida de los corderos estaba en la sangre, y cuando le sacrificaban, al sacar la sangre, los corderos no morirían, no los mataban a piedra. Era degollándolos, sacando de la sangre, y ellos veían durante cientos de años que cada vez que le sacaban la sangre, el animalito moría. Entonces la vida salía, y esa vida estaba pagando por el pecado que los llevaba a la muerte. Entonces el hombre quedaba libre. Esta es la vida. Cuando vieron que Jesús llegaba, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando los discípulos lo vieron morir en la cruz, vieron la sangre derramada, o sea, vieron que la vida se escapó. Pero cuando Dios lo resucitó de la muerte, entonces dice, ¿y cómo fue que volvió la vida a él? Si ya no tiene la sangre. Es que él ya no vive por la vida que tenía, ahora vive por la vida que el Padre le dio. ¿Sí me comprenden? Como fue el Padre que lo resucitó, ya no tiene la vida del Hijo. Ahora la vida del Hijo es de ¿quién? De nosotros, su merced. Él dejó su vida aquí en la sangre, dejó su vida en el nombre, dejó su vida con la palabra. Vuelvo y digo, como a la empanada le sigue el ají, a Jesús le sigue la vida. En su nombre hay poder, en su palabra hay muchas cosas. Lo que pasa es que yo estoy diciendo cada cosa es como cuando van a hacerle trenzas a una niña, a una persona, y le cogen un poquito y luego otra de acá y luego otra de acá y comienzan a cruzar. ¿Sí? Estamos uniendo las cosas que hemos dicho para que sea una sola. Jesús es solamente uno, nosotros somos uno, Dios es solamente uno. Pero para entender la voluntad de Dios tenemos que cogernos como de varias cosas, ¿sí? Para llegar a ser hecho hijo de Dios, obviamente tiene que escuchar la palabra. Entonces coge uno, después de haber creído, ser bautizado en agua, después de ser bautizado en agua, ser bautizado en Espíritu Santo, después de ser bautizado en agua, en Espíritu Santo, ya está en el nombre está en él, recibe el Espíritu. Al recibir el Espíritu Santo, ahorita lo acompañan los poderes, que son señales enviadas de Dios. El poder que Dios viene, uno dirá, ¿pero qué es el poder? Entonces muchos dirán que como una energía que... Y la gente pone las manos, voy a poner la mano aquí sobre eso, venga, yo pongo las manos, y sale como corriente, voy a orar sobre eso. Es misticismo.
No, no es así. No, eso no es poder, eso es corriente. Zzz, venga, zzz, hágalo, verá que no se sana. Zzz, como fuera. No, eso no es el poder. Mire, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 40 y de 50, perdón. ¿Se acuerda de Natanael, no? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a leerlo todo para no demorarnos mucho. Natanael le preguntó, ¿no? Le dijo que quién es su hijo. No, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sí, Jesús le dijo, ay, ¿de dónde me conoces? Dijo, tú eres el hijo, todo no sé qué. Entonces Natanael dijo, tú eres el hijo, el rey, tú eres el rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creéis? Cosas mayores que estas veréis. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis que el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que sube y baja cuando se abre el cielo? Los ángeles. Los ángeles. ¿Qué es lo que Jesús le dijo que van a ver que sube y desciende sobre mí? Ángeles. ¿Qué es el ángel? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La semana pasada di solamente la primera parte. Yo le preguntaba a Lyndon, si se elige el presidente y no hay ejército, tiene autoridad de ser presidente, pero no tendría poder porque no tiene ejército. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo puede ir un presidente a pelear con otra nación si no tiene ejército? Dirán, ese país no tiene ¿qué? No tiene poder para vencernos, o sea, no nos va a vencer. Él no nos va a vencer. Lo que el hombre necesita es poder que venga de Dios para poder, cuando está testificando, cuando está haciendo la obra, necesita que los ángeles lo acompañen. ¿Sí? Entonces, a Jesús lo acompañaba el poder, o sea, a la palabra que Jesús es la palabra. Cuando llegó el Espíritu Santo, escuche, Jesús se bautizó y llegó el Espíritu Santo y comenzó su vida ministerial. Eso es Juan capítulo 1, ¿cierto? Al terminar de ese capítulo 1, cuando ya él salió a llevar su vida pública por el Espíritu Santo, dijo que desde ahora van a ver el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre él. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando dijo, ustedes también van a recibir el Espíritu Santo, entonces, ¿qué los va a acompañar? Los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre los hijos de Dios. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué tendríamos? Si llegamos a ser hechos hijos de Dios, si recibimos el Espíritu Santo, como a la empanada la sigue el ají, al Espíritu Santo que guía la palabra, la siguen los ángeles. Bueno, dígame una cosa, si el presidente da una orden de atacar, ¿qué haría el ejército, lindo? Tiene que atacar, ¿sí o no? Vamos a la no sé qué. Eso lo puede decir la gente. Por ejemplo, un alcalde puede llamar al ejército para que vayan a atacar. En la nación hay dos tipos de autoridad para que se llama como el que ya está ejecutando, para el ejército pueda ejecutar. Entonces ellos, para ejecutar las leyes, ponen la policía para que haga cumplir la ley, ¿cierto que sí? Entonces da una orden, mañana es día sin carro, si saca el carro va a tener comparendo. ¿Y quién garantiza que eso se va a cumplir? La policía tiene que salir a hacer eso, no el ejército, sino la policía. Porque como se dio una palabra, a esa palabra la acompaña el poder, o sea, su ejército o sus ministros o sus ejecutantes para que se cumpla esa palabra. ¿Me está llevando? ¿Sí? Bien. Cuando Dios da la palabra y esa palabra tiene mandamiento para que se cumpla, va acompañada de poder, porque tiene la autoridad del nombre, que fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Me están llevando? Bien. ¿Cómo puede un hijo de Dios decir que es hijo de Dios y no tiene poder? ¿Se acuerdan que? Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 17.
Mateo capítulo 17, versículo 14. Dijo, cuando llegaron al gentío, acuérdense que acaban de bajar del monte, que estaban orando y él se transfiguró delante de Juan y de Pedro, ¿se acuerdan? Y que es lo que es bueno para nosotros que estemos aquí, que vamos a hacer eso, Y dijo, no, ¿sí? Luego bajaron del monte y se encontraron que los otros discípulos que no estaban con Jesús, les pasó esto. Entonces dijo, cuando llegaron al gentío, o sea, se había llenado de mucha gente alrededor de los otros discípulos. Los otros discípulos no habían subido con Jesús al monte de la transfiguración y se habían quedado abajo. Entonces había mucha gente que estaba buscando a Jesús, y como Jesús ya los había mandado a predicar, ellos estaban predicando y haciendo la obra que dijo que vayan y salen enfermos y hagan esto y hagan lo otro, ¿recuerdan? ¿Cierto? Bien. Entonces cuando llegaron había un gentío, se había apilado mucha gente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Como quien dice, oiga, he andado con ustedes. Ustedes son unos incrédulos. Ustedes son unos perversos. Generación incrédula y perversa. ¿Sí? ¿Hasta cuándo me los tengo que soportar? Está diciendo Jesús, que está aquí uno dijera aquí a ustedes, oiga, ustedes no leyeron Malaquías, generación perversa, que al otro la semana entrante no viene nadie. Pero Jesús les habló así, perversos, incrédulos, ¿sí? ¿Hasta cuándo lo vas? Yo no veo, ay Señor, pero usted ¿por qué me trata así si yo no? Le está diciendo eso. Y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio cuando salió del muchacho. Este se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nos tratas así, Señor? No, dijo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cierto? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué dijo que este género solamente sale con oración y ayuno? Cuando una persona tiene fe, quiere decir que entiende la autoridad del nombre. ¿Sí? Resulta que hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta cuando se hace esto. Hay que tener fe y hay que tener poder. Si tiene fe, la acompaña el poder. Si no tiene fe, no hay poder. ¿Sí? Así es. O sea, es decir, si la palabra de Dios que está en mí, yo no dudo de ella, sino que para mí es el mandamiento, la acompaña el poder, quiere decir que eso es fe. Tiene fe. ¿Por qué tiene fe? Porque esa palabra que Dios dio es la palabra que Dios está garantizando. Por eso Marcos está diciendo, y el Señor les ayudaba con señales, con las señales que le siguen a la palabra. Enseñaban la palabra y las señales le seguían. Entonces el Señor sabe, este hombre tiene fe, este hombre tiene la autoridad. Entonces el Señor lo acompaña y lo ayuda, porque dijo que estas señales seguirán a los que creen. Pero muchas personas oran pero no creen. Entonces, ¿cómo la va a acompañar la fe? ¿Cómo la va a acompañar el poder? Lo que contamina el poder o la fe es la incredulidad o la falta de fe. Cuando nosotros estamos haciendo la prédica o estamos predicando, si la predicación no tiene fe, puede ser la palabra, pero no puede no tener fe. ¿Entiende? ¿No entiende? Mire, voy a decirlo, escuchen. La predicación puede tener la palabra, hablar de Jesús, pero no puede no estar acompañada de fe. No del que la dice, sino del que la recibe. Una persona se sienta acá y en el corazón está diciendo ¿sí o no? Hay gente que dice, ay, tan linda que estás, ay, cómo viniste, ay, es como, pero por dentro, o no es así. La gente se siente y dice, ay, este man que se cree. Entonces pues, entonces ya nomás cuando hay pelea en el corazón, esa pelea
no es contra la persona que predica, sino contra la palabra que se está diciendo. Y resulta que a la palabra la siguen las señales. A la palabra. O sea, si uno cree que verdaderamente llega el Espíritu Santo, y entró a mí el Espíritu Santo, y llegó el Espíritu, ¿por qué dudo que yo también tenga poder? Que no lo use es otra cosa, o que lo vuelva místico es otra cosa, o que lo esté usando para su vanagloria es otra cosa, porque él dijo: Señor, en tu nombre echado fuera. Sí, yo sé que ustedes lo hicieron, pero sáquense de aquí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dijo hacedores de maldad? Porque no estaban haciendo para glorificar el nombre del Padre, sino que lo estaban haciendo para glorificar su propio nombre y para pavonearse diciendo que usted tiene poder. Eso no se necesita. No necesitan que diga que yo soy el que saco, yo soy el que expulso. No. Jesús va a hacer esa obra. Que sea Jesús el que me ayude. Que el Señor desde el cielo esté haciendo la señal. Que los ángeles suban y bajen, porque yo oro y la oración va por medio de los ángeles y la respuesta viene por medio de los ángeles. ¿Sí? Cuando uno va a orar, ¿a quién le tiene que pedir permiso para usar ese nombre? Al dueño del poder, porque uno está diciendo que porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Señor, yo voy a hacer lo que tú me ordenaste. Tú dijiste que los que creamos pondremos la mano sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud. Señor, voy a orar por este enfermo para que tú lo sanes. ¿Sí? Envía tu poder. Y entonces Señor, yo estoy dando caso poniendo mi mano sobre los enfermos. Yo nunca he sentido que salga corriente, pero sí he puesto la mano sobre personas y se han sanado y se sanan. Y yo, Señor, pero yo no digo hoy poder salió de mí, sino poder vino de Él. Hechos capítulo, en primeros capítulos, cuando Pedro salió a predicar, ya no tenemos tiempo, lean Hechos, donde Pedro hizo la primera señal, cuando uno que estaba paralítico, que siempre estuvo a la entrada, y la gente decía que por qué, que cómo fue capaz de que ese paralítico era paralítico de nacimiento, y él les dijo: ¿ustedes creen que por mi nombre o por mi gloria fue que salió? Es para confirmar su nombre. Tarea: lean el primer sanidad de Pedro en la Hermosa, cuando comenzó Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra, cuando el poder de Dios ya no estaba solamente sobre Jesús, sino sobre todos los que reciben el Espíritu Santo, y se está cumpliendo lo que cumplió en Jesús, también nosotros podemos hacer, porque somos hijos de Dios, porque ahora es Padre nuestro. Ahora sí entiende cuando uno dice Padre nuestro. Cuando uno dice Padre nuestro, usted no puede desvincular a Jesús, porque el que manifestó que es hijo de Dios es Él. Entonces uno dice Padre nuestro que estás en los cielos, está diciendo es que yo soy hermano de Jesús, porque Jesús me hizo hijo de Dios, y todo el poder y la autoridad también viene sobre mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ora, ayúdame, envía tu poder, sánalo, esta persona necesita la sanidad, ora por él. Pero usted solamente está siendo un mediador, porque está dependiendo del nombre de Él, de su palabra y de su gloria y de su honor, no el nuestro. Nuestro nombre vale papa. De mí pueden decir que soy un ladrón, un pícaro, todo lo que ustedes quieran, y a mí me han dicho que hasta me van a matar porque estoy predicando. Pues proceda, pero yo estoy predicando la palabra, después pelearán con Él. No, es que usted le está robando la plata a la gente en esa iglesia. Usted puede decir lo que quiera, yo a usted les puedo confirmar que miren los libros en que se gasta la plata, que a veces no alcanza a veces ni para el arriendo, que hemos pensado en decir, ¿será que alcanza la plata para el mes entrante o no? No alcanzó. Bueno, entonces pongamos nosotros otro poco también, pero hay que pagar el arriendo porque hay que predicar la palabra, no podemos detener la obra. Pero los que no tienen fe, si no lo hacen, entonces ya están dudando, pero quieren tener la plata, pero no quieren ayudar a levantar la iglesia. En verdad hay veces que nos vemos, ¿por qué? Porque no entiende Malaquías. ¿Qué es lo que Dios está haciendo la obra? Nosotros estamos haciendo la obra como hijos de Dios, tal como lo hizo Jesús. Jesús obedeció hasta la muerte, Él se despojó de toda su gloria y se despojó de todo para que fuera conocido el nombre de Dios. ¿Acaso eso afectó a Jesús? No, entró al cielo con toda la gloria por haber obedecido al Padre. Ahora es dueño del reino de los cielos y de la tierra. Porque como ya Dios Padre sabe que Él obedeció hasta la muerte, sabe que le obedecerá eternamente. Y si nosotros obedecemos aquí en lo poco, pues nos pondrá sobre lo mucho. Pero si sobre lo poco somos tacaños, pues ¿cómo nos va a dar lo grande? No nos va a dar lo grande, porque nosotros dudamos que Él es Dios grande y poderoso. Mire, hay gente que no viene al culto el domingo porque tiene que trabajar, porque si no trabajo, entonces yo ¿qué como esta semana? ¿No tiene 7 días más para trabajar?
¿Usted piensa que el Señor durante toda la semana no le va a recompensar lo que no se ganó en el mediodía de la mañana en vez de venir al culto y presentarse delante de Él? Hágalo por ensayar. Dígale: Señor, hoy me voy a dejar de ganar 20,000 pesos, pero espero que estos 20,000 pesos me los puedas ayudar a la semana entrante que los necesito. A ver si Él no responde eso. Él no es tacaño. Lo que pasa es que nosotros dudamos: no, yo solo pienso que yo estoy perdiendo. No, cuando usted piensa que está perdiendo, entonces no está entendiendo el nombre de Él, que el nombre de Él es muy glorioso y que puso su honor por encima, confirmando la palabra para que nosotros confiáramos en lo que Él dijo. Reprenderé por ustedes el devorador. Yo creo eso. Señor, yo cuando a mí me está yendo mal, se me pierden cosas, reprendo al devorador. No, y Juanita sí quiere, mire, si usted quiere escuchar testimonios del devorador, hable con Juanita que le cuente todos los testimonios de ella cuando ha reprendido al devorador. Porque nosotros nunca hemos dejado de diezmar y ofrendar. Nosotros nunca hemos pensado que estamos perdiendo plata, sino que estamos invirtiendo en el reino y que el Señor cuida nuestra finanza. Entonces, no se preocupe, Él nos va a acompañar con señales. Es que Él no miente. Cuando Marcos está diciendo: y el Señor lo siguió desde el cielo, desde lo alto, se sentó a la diestra, no lo creemos en verdad. Mire, Él está trabajando ahora. Se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros de día y de noche. De día y de noche intercede para que no nos falte nada. Dijo, y ellos, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la siguen. Porque como Él fue el que habló, las señales deben seguir. Y nosotros solamente estamos hablando. De pronto nos afectamos en algo, sí, sufrimos y padecemos, nos llaman locos, pero le damos la autoridad a la palabra. Pero si uno escucha y dice: ya escuché, no, obedeció, está obedeciendo, la palabra le está transformando su corazón, su vida, está verdaderamente dejando de hacer lo que hacía antes para la carne, para poder hacer la obra de Dios, para que no se desbarate la obra de Dios, o está ayudando a destruir la obra de Dios. Hay gente que conoce la palabra pero no obedece. ¿Usted piensa que Dios no estará herido de saber que escucha la palabra y no me obedece, sino que hace todo lo contrario? Le puede enseñar hasta a otros pero no obedece. Se hiere el corazón del Señor. Porque Él está vivo, porque Él se sentó a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo va a mandar los ángeles a acompañarme con señales? Si no, de pronto podré ser ladrón, pero no verdadero. Pero si tenemos el Espíritu Santo, estamos haciendo las obras con el poder que le sigue la palabra. Oremos para que nosotros seamos investidos de poder también de lo alto. Cuando usted esté orando, pida poder, o sea, pida ángeles. Señor, ayúdame, voy a hacer la obra tuya. Como Jesús vino a obedecer, yo también quiero obedecer. Dame señales para poder glorificar tu nombre, para santificar tu nombre, que no me falte nada en este mundo, que me des el pan de cada día, pero primero tu nombre. Pero primero el obedecerte, primero el hacer tu voluntad.